Que se acaba de aprobar en Cámara de Diputados sobre los derechos de autor. ¿Qué te parece? Bueno, bien de bien. Absolutamente. Nos equiparamos al resto de Latinoamérica, por lo menos así. Sí, y sobre todo pensando, estamos hablando de artistas entre 50, 70, ¿no? Exacto. Y este es un país envejecido, o sea que hay muchos que celebran. Que se van a beneficiar. Exacto. Tal cual. Que tengan buen programa. Beso chicas. grande. Gracias, Vic. Chau. Un beso. Como había mucho tironeo, ¿no? En el tema de los derechos de autor. Por un lado, los artistas que querían que se elongara, que se extendiera este tema. Y por otro lado, todos los de Creative Commons, esta gente que favorece la democratización, de alguna manera utilizan esa palabra, de los bienes culturales. Bueno, pero lo cierto es que el Parlamento, tanto en Senado había sido aprobado horas antes, en diputados con una mayoría casi absoluta, 77 votos en 79, se aprueba entonces la extensión de los derechos de 50 años, como estaban protegidos hasta ahora, hasta 70 años, tanto desde la muerte del autor como desde la primera vez que se da a conocer la obra. Esto incluye a las discográficas, incluye a los autores propiamente dichos y también a los intérpretes. Y algunos autores importantísimos de Uruguay que van a verse beneficiados con esta aprobación son, por ejemplo, Fatoruso, Rubén Rada, algunos muy importantes. Incluso es retroactivo, se le paga a las familias que dejaron de percibir a los 50 años los derechos de autor, se les paga entonces ahora hasta que cumplan los 70 años, ¿no? Quienes estaban en esa situación de que habían dejado de percibir y se ven acaparados por esta nueva ley, que como decíamos nos equipara al resto de los países de Europa, de América Latina, menos Bolivia, que tiene plazos más cortos. Así que bueno, los artistas celebrando en el día de hoy. Una buena noticia para empezar Queríamos el día. comentar eso antes de una noticia desagradable que viene de la vecina orilla, y es la acusación por violación que está recibiendo el actor Pablo Rago por parte de una colega. Es así, la colega se llama Erika Basile y lo denunció justamente ante las autoridades y bueno, contó algunos detalles de una situación por demás incómoda. Se trata de, obviamente, de abuso, abuso sexual y aparte un poco excedido en cuanto a algo también un poco lúgubre, ¿no? Algunas prácticas que son un poco abusivas si la otra persona no quiere. Y efectivamente, esta mujer que estaba en un momento muy vulnerable de su vida, estaba embarazada, estaba recién separada, también estaba con falta de trabajo. O sea, todas características y condiciones que hacen ponerla a ella en un lugar por demás inferior que el abuso. Según informaron los medios argentinos, la denuncia fue presentada en una comisaría y ella afirma que fue una violación y que ocurrió en 2015, cuando ella concurrió al apartamento de él. En un momento se besaron, parece que ella no estaba en contra de eso, de que se estuvieran besando, pero que después ocurrió lo de la violación cuando ella se estaba negando, ella no quería seguir. Ella en su testimonio habla de prácticas fetichistas, obviamente, como decía Cata, estaba en un momento muy vulnerable, embarazada, estábamos hablando de 2015 en el apartamento de él y que ella había ido para hablar de trabajo a su vez. Entonces, bueno, esto ya está en proceso judicial, así que obviamente que vamos a ver cómo prosigue, pero lo cierto es que se siguen sumando denuncias, ¿no? Desde el medio artístico. Fans, seguidoras, seguidores, admiradores de Rago que ahora están... Con los ojos, bien abiertos, sobre todo intentando esclarecer un poco más los hechos, ¿no? Yo no sé las palabras de él y por qué lado él con algún abogado se va a tratar de defender. Lo que dice Ceci es así, a medida que pasa el tiempo siempre que hay un nombre nuevo y la cuestión es que es increíble cómo hay tantos casos que pasaron hace tanto tiempo y entiendo que la mujer también se siente un poco más avalada en una situación donde las voces se están haciendo escuchar más. Sí, acá estamos hablando de una adulta, no de una menor, como había sido en el caso de Thelma Fardín, pero no importa, bueno, ¿no? Digo, también esta persona, esta mujer que es adulta, dice que no había hablado antes por temor y por vergüenza. O sea, los mismos argumentos que se dan de todas las partes cuando se dan este tipo de denuncias. Y hay veces que se desata todo un fenómeno psicológico de que, porque mucha gente piensa tantos años después, pero hay veces que son disparadores a la memoria, al inconsciente, donde se tenían guardadas algunas circunstancias que fueron desagradables. En el caso de Thelma Fardín, parece que ella, al escuchar a una persona que se sintió acosada por Juan D'Artés, escuchó que la persona dijo, que Juan D'Artés le dijo, mira cómo me pones. ¿Se acuerdan de esa frase? Y esa frase le detonó en su cerebro el recuerdo de lo que había pasado. Y ahí ella, estando en México, estaba viviendo en México, se le desató todo el tema de la memoria y ahí fue que pidió el apoyo. Ocurrió la denuncia que tanto dio que hablar. Muchas mujeres que al hablar de estos temas
capaz que recién hacen conciencia de decir, pero a mí entonces me abusaron. Obvio. A mí entonces me violaron porque no era con mi consentimiento. Claro, o situaciones que ellas capaz se ponían desde un lugar de culposas, Claro. que se empiezan a dar cuenta escuchando otros relatos que en realidad la culpa la tiene o el hombre que tiene también poder sobre ellas, pues estamos hablando de Pablo Rago, es un actor Un ídolo juvenil. claro, quieras o no, esta chica también debe haber pensado que se le podían abrir muchas puertas, intentó tal vez tener un lazo con él un poco más de amistad o conocerlo un poco más. Ella dijo que le gustaba, lo que pasa que de ahí a hacer cosas que uno no quiera hay un trayecto enorme. Obviamente. Y es muy también sincero de su parte decir que estaba de acuerdo con besarse, o sea, no es que dice, no, yo no. Pero cuando no hay consentimiento, no hay consentimiento, que nos quede claro, por favor. Y él todavía no dio su declaración, hay que esperar. Exacto. Muy bien, ¿nos vamos para afuera con Pipe o todavía no está pronto? ¿Sabemos si tenemos que ir para afuera? No, parece que no. Entonces vamos a introducir el tema que nos atañe hoy, que veníamos anunciando. Vamos a estar hablando de la pirotecnia, de las personas que se ven sumamente afectadas, sobre todo por la pirotecnia ruidosa, la verdad de los peligros que pasamos como sociedad nosotros por manipular a nivel ciudadano, civil, todos estos fuegos artificiales que generan tragedias año a año, más de 100 niños quemados todos los años, personas que sufren amputaciones. Ni hablar que empezamos por ahí, pero seguimos por los niños de trastorno de espectro autista que sufren las consecuencias, seguimos por los animales que también nos atañen hoy, porque aparte hay un video que está circulando. Sí, lo hizo la Asociación Protectora de Animales sin fines de lucro, que se llama El Refugio, y realizó un audiovisual que está circulando mucho por las redes. Es así, y justamente como decía Ceci, son cuestionados. Hay toda una movida que no empieza este año, empieza unos años atrás, pero creo que cada vez más también las nuevas generaciones, inclusive los médicos veterinarios, lo hablábamos con el invitado del día de hoy, ya empiezan a tomar otra conciencia y eso nos ayuda a toda la sociedad a ser un poco más justas y a darse cuenta que la diversión de unos puede ser la tortura de otros. Totalmente. Vamos a compartir este video que está siendo viral, que además fue realizado por la productora audiovisual RQM Media de forma gratuita, de forma voluntaria, para tratar de concientizar sobre este tema que hoy por hoy nos estamos cuestionando, pero que habíamos naturalizado tanto en el pasado. Bueno, para hablar del efecto tanto en las mascotas como lo que decíamos, ¿no? Los niños quemados, los niños con trastorno del espectro autista, un poco sobre todos quienes padecen las fiestas por el ruido. Me acuerdo un cartel que me llegó por redes sociales que decía, ¿dónde pasás la Nochebuena? En el baño, abrazado con mi hijo. Eso era lo que ponía sobre el tapete también este cartel, este panfleto que está circulando por las redes. Y para hablar de todo esto es que estamos con el diputado Gastón Cosia, quien presentó un proyecto de ley para prohibir la pirotecnia. Bienvenido, Gastón, muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, hoy por hoy me imagino que tendrás en un segundo proyecto de ley que estás presentando otro tipo de eco por parte de la sociedad y también de los representantes parlamentarios. Sí, comenzar con estos temas no fue fácil. Yo salía en un ranking de La Diaria que era el de los proyectos más raros que se habían presentado en el año. Este fue uno que ganó el galardón, porque no se comprendía en ese entonces. ¿De qué año estamos hablando? 2017, no tampoco es tanto, estamos hablando del 98. Pero cuando se presentó tuvo un boom. A mí me entrevistaron de todos los medios, El Interior muchísimo. Y realmente los juicios de valor en un principio eran bastante duros, ¿no? Luego comenzamos a tener el apoyo de muchas instituciones y ahí fue muy importante también la Sociedad de Pediatría, bueno, mismo el Ministerio de Salud Pública hace advertencias, lo hacen las asociaciones de personas con el trastorno autista, la Sociedad Anestésico-Quirúrgica, los médicos que hacen cirugías reparadoras, los cirujanos plásticos, los centros de quemados. Y empezamos a ver en el mundo las experiencias y compartirlas con la gente, ¿no? La de Chile es la más relevante,
Pero en Uruguay, por ejemplo, la gente que vive en Salto sabe que enfrente, en Concordia, está prohibida la pirotecnia. La gente que vive en Río Negro sabe que enfrente, en Gualeguaychú, está prohibida. ¿Y en Argentina cómo es en general? ¿Es según la provincia? Exacto, los municipios, hay muchísimas provincias y municipalidades que la tienen prohibida, pero los uruguayos tenemos mucha gente que vive en el exterior y a mí me contacta muchísima gente, nos cuentan lo que pasa en otros países, en España, en Australia, en Estados Unidos. ¿Y cuál es el sistema? Nosotros creemos que si no hay un pan dulce o si no hay una sidra y una cañita voladora, no podemos Navidad. festejar la Navidad. ¿Y cómo es el sistema en esos países donde se prohibió la pirotecnia, por ejemplo, en Chile? Hay ¿Tú te muchas inspirás en eso? variantes, ¿no? Y antes que empezar con eso, esto no es para dividir a la sociedad entre los que disfrutan o gustan de los fuegos artificiales. Bastantes divisiones tenemos, ¿no? Sí, sí, para. Quienes disfrutan y gustan de los fuegos artificiales, no es que sean personas malas o malvadas. A mí me pasaba, yo antes lo hacía. Acá no hay nadie que haya nacido puritano ni purista. Lo hacíamos de pequeños, ¿no? Y también muchos lo comentamos que hacíamos. quienes no tiramos pirotecnia, porque hace algunos años que estamos con estos Exacto. temas, también a veces salimos a ver A la ver que los tira fuegos el del artificiales. vecino, ¿no? Obvio. Eso Sabés que va a también. tirar y salís. Y salís Acá a ver, hay- mirá la casa de esa gente. Hay un proceso que tiene que ser el de asumir una conciencia, como bien lo decían ustedes, de que no podemos empezar a disfrutar de algo que ya sabemos Que la porque gente la padece. evidencia científica nos lo está diciendo. Antes no lo sabíamos. Claro. Y yo siempre relaciono las costumbres y en muchos de los proyectos que hemos presentado a lo que es el desconocimiento que tenían nuestros antepasados. Entonces nosotros no podemos seguir tradiciones o costumbres basándonos en el desconocimiento que tenían nuestros antepasados. Claro. Hoy tenemos conocimiento científico. Más de 100 niños se van a quemar en diciembre. Ya sabemos. Claro, y con eso me Y parece si no que tendría hacemos nada con eso, Y que pueden terminar en amputaciones, en sí, cosas van a complicadas, terminar, ¿verdad? van a terminar. Ese Eso ya lo argumento debería sabemos. ser un punto final, ¿no? Y en Chile, Claro, o sea, más allá de que después empieza todo el reino animal, Claro. pero digo, me parece que con esos elementos ya tendría que estar la prohibido. Corporación de Ayuda al Niño Quemado en Chile fue la pionera en esto. De 100 niños que en el año 1999 se quemaban, bajaron al año 2000 con la prohibición total, que incluso va preso el que utiliza pirotecnia, ¿no? Bajaron a 10 niños. Y hoy en promedio tienen 5 niños quemados, que es más que nada lo residual en las fronteras por el contrabando, en Bolivia, en algunas partes de Argentina. Entonces, no podemos dar a ningún niño por perdido. Y después, desde el punto de vista de la veterinaria, a nosotros nos enseñaban en facultad que teníamos que dar sedantes, drogar a los animales. Esa era la respuesta. Y se genera un mercado. Como quien viaja en el avión y dale algo hay para que vaya forma, tranquilito. bueno. Sí, naturalizado. Esta es la temporada para vender sedantes. Después vemos a quién le damos, a quién no le damos, homeopatía, tranquilizantes, hormonas. Tenemos variedades, todas las que quieras, todos los frasquitos. Ahora, yo un día dije, pero ¿y por qué? Vamos a la causa. Claro. ¿Por qué hay que convivir con esto? Y las historias son miles. Yo hacía urgencias, te comentaba, las cosas que vi con animales de compañía. ¿Viste animales morir por paros cardíacos a partir de la Yo pirotecnia, no por vi ejemplo? morir, pero sí tuve que intervenir en situaciones muy riesgosas, ¿no? Sobre todo accidentes maxilofaciales, de mordeduras de bombas, ¿no? Sí, porque también perros van, que a veces se acercan a... Perros que se ahorcaban, no llegué a Tremendo. constatar muertes, perros que se trepan ¿vieron las distintas, los herramientos? A veces son puntiagudos, las verjas, ¿no? Claro. Que Que se quedan tiran para- allí, se tratan de escapar, entonces tuve que actuar en El eso. otro Y día después la mencionabas también familia, los ¿no? pájaros, que por ejemplo uno tiene Sí. más en cuenta el perro porque convive más, pero los pájaros que están anidando y de repente supuesto. también abandonan esos nidos. También mencionabas a las personas que están internadas, pasando un posoperatorio, por ejemplo, ¿no? Yo Hay siempre muchas digo, situaciones a el considerar. hospital de clínicas y el Estadio Centenario al lado, donde se realizan la mayor cantidad de espectáculos de pirotecnia. Bueno, toda esa zona es una zona hospitalaria, ¿no? En el proyecto nuestro no restringimos absolutamente, dejamos libradas excepciones a espectáculos públicos que deberían ser en zonas determinadas y con el control que tiene que haber por parte de especialistas. Hay otro tema, el desecho de la ¿Qué pirotecnia. pasa con todo eso? Son toneladas. Ustedes saben, y si está viendo alguien de la Intendencia, es importante compartir porque esta es una investigación reciente. Después del 24 y el 31 se prenden fuego 120 contenedores en la ciudad de Montevideo. La Dirección de Bomberos dice que es la gente que tira cenizas a los contenedores. Eso es lo que dicen. Pero resulta que el día que se come más asado en este país es el 1 de mayo. Y el 2 de mayo no hay ningún contenedor prendido fuego. Claro. La cosa es, ¿dónde va la pirotecnia? Los 25 contenedores de 30 toneladas cada uno que se importan, que se tiran
y que quedan en la calle. O que la gente los tira al contenedor. ¿Saben cuánto sale 120 contenedores quemados? $120.000. Que los pagamos los montevideanos en este caso, ¿no? Y ni hablar el consumo de esas sustancias por parte de perros que van en la calle y que son pólvora. ceniza y todo lo que contaminan, aparte de otros metales pesados, ¿no? Que nos están contaminando. Estamos hablando, cada contenedor son 30 toneladas y se importan 25 por año. Qué Todo impresionante. eso nos está... ¿Y a usted le parece que todo tipo de pirotecnia es perjudicial? A ver, el proyecto es restrictivo el que nosotros planteamos, pero la idea nuestra era que se discutiera. No lo logramos. Quedó en la comisión, allí fue el subsecretario de Defensa. La Comisión de Defensa de Diputados lo trató el proyecto. Invitó al subsecretario de Defensa, a los miembros del Servicio de Materiales y Armamentos del Ejército, que son los que están a cargo de la inspección, trabajan muy bien, y ellos consideraron que había un mercado muy grande en torno a esto, que había una costumbre muy grande, que se podía terminar en que hubiese contrabando, iba a ser peor. Lo cierto es que a mí no me invitaron a la comisión a defender Claro. el proyecto, no invitaron a los pediatras, no invitaron a las organizaciones defensoras de los animales, felicito al refugio por el precioso trabajo que hicieron, no invitaron a las sociedades de autistas, de niños con trastornos o personas con Lo trastornos borraron del de espectro. arranque. De arranque, por eso yo me Borraron el enojé proyecto. y lo presenté de nuevo. Claro. Por supuesto. Y hice una exposición escrita. Y bueno, y yo estoy contento porque, a ver, mucha gente dice, ay, la política, dice, ¿por qué te metes en esto, las políticas? ¿No? La gente está enojada con los políticos. Y quizás el mayor resultado para un político es que un proyecto de ley se apruebe, se haga norma y se aplique. Yo con este proyecto estoy muy contento, porque si bien nunca se trató ni se discutió seriamente, pero ha generado un impacto en la sociedad. Esto mismo que estamos haciendo ahora, que no es gracias a mí, yo recojo el trabajo de proteccionistas de animales, de gente que está trabajando en esto hace mucho tiempo, fue generando un debate que hizo que el año pasado bajaron las importaciones. Antes eran 30, y se ingresaban 30 contenedores de pirotecnia, ahora son 25. Y ya vimos menos pirotecnia, y la pirotecnia sin estruendo se empezó a comercializar el año pasado y eso fue muy positivo, yo vi mucho más. Hay países y hay ciudades que permiten solo pirotecnia sin estruendo. El proyecto nuestro no ingresa en ese terreno. ¿Por qué? Porque acá tenemos muchos problemas con los incendios. ¿Ah? Y yo entendí, en base a legislación que ya existe, que restringe el uso de pirotecnia en una franja de 20 kilómetros de la costa por los incendios, que no era una alternativa que pudiera ser válida. Yo creí que la alternativa más válida es la de generar algunos espectáculos puntuales que puedan ser entre determinadas horas y en una zona adecuada, que la gente los pueda disfrutar y que también, el tema es que esto es una tortura. Hay lugares donde son 20 días. A mí me llaman Seguidos. señoras, personas mayores, personas hasta discapacitadas, pero no con autismo, con otro tipo de afectación. Y claro, tienen 20 días que están todo el día En jaque. En cuanto a lo que decías, yo no sabía que había pirotecnia que no hacía estruendo, que era sobre todo de luminaria. Pipe estuvo hablando con vendedores de este tipo de elementos. También sacó la información de que las bombas brasileñas son de las más ruidosas, de las que provocan un estruendo para la gente que lo auditivo le genera una molestia, sería lo peor. Pero de cualquier manera, él estuvo averiguando. Y también vamos a hablar de esas, a ver si realmente no generan molestias o si sí. Vamos a verlo. El ruido se mide, creo que estás bien al tanto, que se mide en decibeles. Ajá. Así como la velocidad se mide en kilómetros por hora, en otra cosa, digo, el ruido se mide en decibeles. Nuestras mascotas algo escuchan, no son sordas, entonces el tema sería traer productos con un nivel de decibeles tolerables para el oído canino. Entonces, como es, nosotros ahora trajimos una línea de cero ruido absoluto, que si bien también, por más que estamos apuntando a la línea de tortas, sabemos que hay productos, por ejemplo, te voy a mostrar como la bengalita, esta era así de toda la vida, ¿te acordás? Eso ya en sí no tienen ruido. No, nunca tuvieron. Entonces, claro, como es, hay muchas cosas, hay bombitas de humo. Claro, lo que se apunta más es a los fuegos más convencionales, tipo, como decías, las tortas, que esos sí tienen bastante ruido, y estos en realidad entonces no tendrían nada. Nada. O sea que solo se ven las luces. Solo se ven las luces. Se escucha un leve ruido a la salida, pero que obviamente que no es... Al principio. Claro, para poder
lanzar un disparo, hay un pequeño ruido, pero es mínimo. O sea, como te dije, yo te voy a dar una para que te lleves. Pero nosotros tratamos de venderle al uruguayo lo que ellos quieren comprar, o sea, no vamos a tratar de imponer. Y la tendencia es que los petardos, sobre todo, que es lo que más originan, no tanto las tortas que tienen apertura, los petardos se tiran millones en un solo momento. Igual los decibeles no se suman, ¿no? Sino que bueno, que se tiran muchos a la vez. Yo creo que si algún día se podría llegar a un buen acuerdo, eliminando los petardos y manteniendo los otros productos con un ruido, algunos cero ruido, otros un ruido tolerable y otros un ruido capaz un poquito más, pero que no son los petardos. Que en realidad uno piensa en los animales, ¿no? Pero los chicos con TEA también son muy vulnerables a estos fuegos. Vos me contabas una historia también que también sirve para ellos, ¿no? Sí, claro. Les gusta mucho ver las luces. Yo la historia que te conté, no soy especialista en el tema, simplemente que tenemos un antecedente que el director de la Asociación Uruguaya de Niños Autistas, hace ya unos cuantos años, nos pidió una donación para los niños, se la hicimos, eso está firmado, y eran de fuegos convencionales, con ruido y eso. Lo que pasa es que no hubo un factor sorpresa, se le mostró a los niños quedaron muy contentos y agradecieron esa donación. Bueno, acá vemos que hay como un esfuerzo por parte de los importadores por acrecentar este tipo de pirotecnia que no es tan ruidosa, que no genera ese estruendo espantoso de la bomba brasilera que la detesta. Por Dios. Y tal hay una cual. que se llama metralleta. Sí, Sí, claro. también. Ella obvio. también molesta. Hay gente que solo apuntaba al ruido, ahora por lo menos a la belleza. De todas maneras, esta entrevista que hizo Pipe tiene una segunda parte en la que fue a un espacio abierto a probar, a ver cómo funcionaban estos fuegos artificiales lumínicos. Vamos a ver qué pasó. Bueno, en tarde o temprano no nos gusta quedarnos solo con las palabras y trajimos un ejemplar de los que no hacen ruido y lo vamos a probar acá frente a todos ustedes para ver qué tan cierto es esto. Bueno, como verán, vinimos a un espacio muy abierto para cumplir con todas las normas de seguridad y estamos a punto de accionarlo. Aconsejan a veces ponerles unas piedras, pero me dijeron que este se mantiene firme, que lo probemos así. Tenemos la mecha. Bueno, acabamos de finalizar el experimento y si bien claro está que el volumen, el sonido es bastante menor al de un fuego artificial convencional, igualmente hay un grupo de perros ahí que se alteró bastante y ahora, luego de tirar esto, vamos a conversar con la persona que está ahí con los perros. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Pablo es mi nombre. Pablo, vos estabas acá recién con perros cuando estábamos haciendo el experimento, ¿no? Sí, estábamos. Contame qué fue lo que pasó. Y fue un segundo que se sintió un mínimo sonido y los perros se descontrolaron, se asustaron, se refugiaron en la camioneta. Porque la realidad es que, si bien, o sea, estamos de acuerdo que el sonido no fue el de una bomba brasilera, igual les causó algo. Sí. No fue una explosión de bomba ni como esos comunes que tiran, pero fue un mínimo sonido. Yo creo que aparte de la explosión, el tema es la pólvora, ¿no? De tomar conciencia con eso. El olor. El olor de la pólvora les produce náusea, les produce malestar. Claro. Y por eso a veces también se asustan, porque se sienten mal. El sonido no fue gran cosa, pero se sintió y en un segundo se descontroló un poco. Bueno, ahí veíamos un poco la reacción de los animales. Obviamente es mejor esto que los fuegos artificiales tradicionales que generan un estruendo espantoso. Pero en lo personal, pienso que la manipulación por parte de los ciudadanos de los fuegos artificiales siempre conlleva algún riesgo.
Yo creo que hoy el tema medioambiental también influye mucho en esto, ¿no? La perspectiva del medio ambiente, las nuevas generaciones, cómo nos están obligando a nuevas responsabilidades sociales, ¿no? Las bolsas plásticas, los sorbitos, son cosas maravillosas que están pasando, ¿no? Y con esto va a pasar lo mismo, porque no es solamente el ruido, no es solamente la luz. Hablábamos de todo lo que implica la afectación medioambiental, ¿no? En la convivencia, en los animales, en las personas, los residuos. Sí, dijiste varios puntos, o sea, que no nos quedemos solamente con... Es multifactorial. Yo creo que esto va a desaparecer. Es cuestión de tiempo. Me parece que es muy bueno, como todo, el gradualismo, y que ya haya este tipo de productos que son menos estruendosos es una muy buena cosa. Pero esto hay que enseñarlo en las escuelas. Las maestras tienen que decirle a los niños que por año hay 100 niños que se van a quemar, que van a perder un dedito, un ojito, algunos de ellos, y que debemos evitarlo. Hay que enseñar que a los animales les hace mucho mal, que hay que respetar al niño diferente o distinto, que puede tener un síndrome diferente. Y bueno, esas cositas que se van educando, no puede ser que nosotros no enseñemos estas cosas. ¿Cuánto valen esas 100 personas que se atienden en la salud y que hay que salir corriendo? ¿Cuántos salen esos contenedores que se queman? ¿Cuántos accidentes hay por año? Murieron 4 personas en el 2016 en un estallido que hubo en acopio en Toledo. El año pasado en el Bagalloping de Salto voló todo, más de 30. Pero es pólvora. Y volaban los cohetes, las cañitas. Y claro, porque ahí había un depósito y nadie lo controlaba. Entonces, ¿hasta dónde nosotros no tenemos que ya...? Yo apostaba a eso con el proyecto, generar estos núcleos de trabajo en sustento, en base científica, en pruebas, en evidencias, y después solitos creo que nosotros como sociedad vamos a empezar a dejar esto. Mi nena me dice, bueno, yo qué sé, el tabaco. Yo, ahora que estamos en esta época de transiciones, yo admiro lo que hizo Tabaré Vázquez con el tabaco. Que en su momento nos parecía escandaloso. ¿Cómo que no podés fumar adentro de un shopping? Me acuerdo, ustedes, yo veníamos de los bailes y teníamos toda la ropa con un olor a... Ahora uno sabe que en los lugares cerrados, y bueno, esos cambios culturales costaron mucho. Y la política puede ayudar a estas cosas. Va a ayudar, es lo que hemos tratado de transmitir, ¿no? Gastón, ya nos quedamos sin tiempo. El proyecto es prohibicionista, pero sí plantea que puedan las autoridades de repente organizar espectáculos, podría ser en los municipios, por ejemplo, para la Nochebuena, organizar esos espectáculos donde los vecinos puedan ir a ver en un momento puntual y con poco ruido y con personas, con prevencionistas, con personas capacitadas para manipular. Esto es lo que plantea el proyecto. Exacto. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias. Y gracias por esto que trajiste 3 ejemplares. Sí, nos llevamos salud, bienestar y protección. Se recogen las iniciativas en materia de bienestar animal de este periodo de gobierno y hay un acopio, un resumen de la legislación vigente. Espectacular, gracias. Muchas gracias. ¿Lo pueden encontrar en librerías? Sí, está en librerías. Perfecto. Salud, bienestar y protección animal en el Uruguay. Y ese subtítulo que dice un nuevo impulso para evolucionar en todos los aspectos. Muchas gracias, Gastón. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y si les parece, nos vamos a ir a